Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos juntos en historias que nos hacen vibrar y reflexionar. Hoy venimos cargaditos de noticias que estoy seguro os van a encantar, especialmente si, como yo, sentís una debilidad por esas narrativas que te tocan el corazón, esas que dejan una huella imborrable en el alma, y por los actores y actrices que les dan vida con tanta pasión y autenticidad. Como ya habréis deducido por ese título que promete y engancha, hoy vamos a hablar de algo que nos fascina a todos en algún nivel, el amor. Ese sentimiento universal, esa fuerza que mueve el mundo y la manera en que a veces, este nos impulsa a realizar acciones que en un estado de calma o indiferencia, jamás imaginaríamos ser capaces de llevar a cabo. Y para ilustrar estas profundas verdades, qué mejor que traer a colación las recientes y reveladoras declaraciones de un hombre que resuena con especial fuerza en el universo de las telenovelas y las series turcas. ¿Ese que ha conquistado innumerables corazones en todo el globo? Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin. Ese mismo actor que nos robó el aliento, nos hizo suspirar y nos mantuvo pegados a la pantalla con su carisma arrollador en Love is in the Air y en tantas otras producciones que han marcado un antes y un después en la televisión internacional. Él ha hablado y lo que ha dicho nos deja pensando, nos invita a la introspección, a meditar sobre las profundidades insondables a las que puede llegar un sentimiento tan poderoso y complejo como el amor. Por eso prepárense, acomódense en sus asientos, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desgranar estas confesiones que nos prometen un viaje emotivo, un recorrido por las experiencias y las reflexiones más intensas de un artista que sabe cómo conectar con su público en los niveles más profundos. Y antes de sumergirnos de lleno en la vorágine de emociones y análisis que nos espera, un recordatorio rapidísimo y, créanme, esencial, si aún no lo has hecho, te invito de corazón, con toda la sinceridad del mundo, a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratuito, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo, muchísimo, a seguir creando contenido de calidad, a investigar, a traerles estas historias que tanto disfrutamos juntos. Dale a ese botoncito rojo que ves por ahí, actívalo junto con la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos algo nuevo y no te pierdas absolutamente nada, y únete a esta increíble comunidad que hemos construido entre todos. Ahora sí, dejen los preámbulos a un lado y vamos a lo que vinimos, a la esencia de la noticia. El título, como bien decíamos, lo dice todo. Kerem Bürsin confiesa, haría todo por amor. Una frase que en sí misma ya actúa como un anzuelo potentísimo, un imán que atrae la atención y despierta la curiosidad. ¿Qué significa realmente para cada uno de nosotros hacerlo todo por amor? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar nosotros en nuestras propias vidas, para proteger, para mantener, para buscar o para recuperar ese sentimiento que tanto valoramos? Y cuando estas palabras las pronuncia Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos a nivel mundial, un artista con una imagen pública tan cuidadosamente construida y generalmente tan positiva, estas declaraciones adquieren una resonancia y un peso especial, casi trascendental. Estas declaraciones no surgen en el vacío, no son una ocurrencia casual. Vienen a raíz de un contexto muy particular, profundamente enraizado en su vida personal, en sus experiencias, y como no, indisolublemente ligado a su exitosa carrera profesional. Se trata de reflexiones íntimas que él ha tenido la valentía y la generosidad de compartir en entrevistas recientes, y que, lejos de ser meros comentarios superficiales, nos abren una ventana privilegiada a su forma de entender las relaciones humanas, el compromiso, la lealtad y, sobre todo, el impacto transformador y a veces abrumador del amor en la vida de una persona. Cuando un personaje público de la talla de Kerem Bürsin, alguien que a menudo es el foco de intensos rumores y especulaciones mediáticas, decide abrirse de esta manera, de forma tan honesta y vulnerable, es porque hay algo de peso significativo detrás de esas palabras, algo que realmente quiere comunicar. Él, conocido por su carisma desbordante, su energía contagiosa y esa conexión tan genuina que establece con el público, parece haber llegado a un punto en su vida y en su carrera en el que la sinceridad, la autenticidad y la transparencia priman por encima de cualquier otra consideración. Ha hablado abiertamente sobre la importancia fundamental de la pareja, de la familia, y de cómo estos pilares, estos cimientos sólidos de nuestra existencia, pueden convertirse en la fuerza motriz que nos impulse a superar obstáculos que, en otras circunstancias, bajo un prisma diferente, parecerían absoluta e insuperablemente ranqueables. No estamos ante meras frases hechas o palabras vacías de contenido. Kerem Bürsin parece estar transmitiendo una filosofía de vida, una creencia firme y arraigada en la idea de que el amor,
en todas sus innumerables facetas y manifestaciones. Es una de las fuerzas más potentes y verdaderamente transformadoras que existen en el universo humano. Es especialmente interesante y enriquecedor analizar el contexto específico en el que se dan estas declaraciones. Kerem ha tenido relaciones sentimentales que han sido seguidas con lupa por la prensa especializada y adoradas por sus fans en todo el mundo. Es natural, es esperable que las preguntas sobre su vida privada surjan en cada entrevista. Sin embargo, lo que realmente destaca y eleva el significado de sus palabras aquí es cómo él es capaz de canalizar esas experiencias personales, esas reflexiones íntimas, hacia un mensaje mucho más universal, un mensaje que resuena y aplica a la vida de cualquiera de nosotros. Cuando Kerem dice haría todo por amor, es importante no limitarse a una interpretación romántica y exclusiva de amor de pareja. Si bien es cierto que el amor romántico es una de las manifestaciones más intensas de este sentimiento, la frase cobra una dimensión aún mayor si consideramos que podría referirse al amor de pareja, sí, pero también al amor incondicional y protector hacia la familia, a la lealtad inquebrantable hacia las personas que forman parte de su círculo más íntimo y querido, a la dedicación apasionada a su trabajo, especialmente si lo ejerce por amor al arte, por el placer de crear y conmover, o incluso a un sentido mucho más amplio y abstracto de amor por la vida misma, por el bienestar de la humanidad y por la voluntad de ayudar a los demás. La clave y la esencia de su declaración reside en la profundidad del compromiso que el amor, en cualquiera de estas formas, es capaz de inspirar en un ser humano. Hemos tenido el privilegio de ver a Kerem Bürsin dar vida a personajes en pantalla donde el amor es, sin duda alguna, el motor principal de la trama. Estos personajes a menudo se enfrentan a conflictos dramáticos, a sacrificios desgarradores y a luchas titánicas en nombre de ese amor que los impulsa. Y es muy posible, casi seguro, que parte de esa profunda interpretación, de esa inmersión en las emociones de sus personajes, se traslade y se refleje en su visión de la vida real, en sus propias convicciones más profundas. Quizás la experiencia de encarnar personajes que se enfrentan a adversidades monumentales por amor le ha llevado a una profunda reflexión sobre sus propias convicciones, sobre sus propios límites y sobre la fuerza que él mismo albergaría en situaciones límite. ¿Qué haría él realmente si se encontrara en una encrucijada vital por una persona amada? Su respuesta, tal y como él la plasma, parece ser contundente, firme e inamovible. Haría lo necesario, sin titubeos, sin dudarlo un instante, priorizando ese vínculo afectivo por encima de cualquier otra consideración, de cualquier otro interés o circunstancia. Esta contundencia nos lleva a una reflexión más profunda sobre la propia definición de todo. ¿Qué abarca realmente ese todo? Para algunos quizás este todo podría significar la renuncia a una carrera profesional exitosa que tanto les ha costado construir, la decisión radical de mudarse a un país completamente desconocido y dejar atrás su vida anterior, o la valentía de enfrentarse a miedos profundos y arraigados que antes parecían paralizantes. Para otros tal vez ese todo se traduzca en ser un apoyo incondicional y constante, en ofrecer perdón ante errores dolorosos y difíciles de asimilar, o en defender con uñas y dientes, a capa y espada, a la persona que aman, sin importar las consecuencias personales. La verdadera belleza de la declaración de Kerem Bürsin radica en su asombrosa amplitud, en su universalidad y en la profunda implicación de una entrega total, sin reservas, sin medias tintas. Es un mensaje poderoso y resonante que conecta de manera inmediata con todos aquellos que hemos experimentado en nuestras propias vidas la fuerza arrolladora del amor y hemos estado dispuestos a realizar un esfuerzo extra, a ir más allá de lo convencional, para mantener, proteger o cultivar ese sentimiento tan preciado. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la influencia, el impacto que un artista de su calibre, de su reconocimiento y de su alcance tiene en el público. Sus palabras, sus reflexiones, tienen el poder de inspirar a miles, incluso a millones de personas en todo el mundo a reevaluar sus propias relaciones, a valorar la importancia de los vínculos afectivos en sus vidas y a reconsiderar qué es lo que realmente importa en el gran tapiz de la existencia. En un mundo que lamentablemente a menudo se ve marcado por el individualismo extremo, por la fugacidad de las relaciones y por una cierta superficialidad, un mensaje de compromiso, de dedicación profunda y de amor incondicional resulta no solo lo refrescante sino absolutamente necesario para mantener el equilibrio y la perspectiva. Nos recuerda, de manera elocuente, que a pesar de los desafíos inherentes a la vida, de las dificultades y las adversidades que inevitablemente se cruzan en nuestro camino, el amor sigue siendo, sin lugar a dudas, una de las fuerzas más poderosas, motivadoras y constructivas que existen en la condición humana.
podemos interpretar estas declaraciones de Kerem Bürsin no solo como una declaración de intenciones en el ámbito romántico, sino también, y de manera muy significativa, como una muestra palpable de madurez emocional y de una profunda comprensión de lo que realmente significa estar verdaderamente comprometido, de forma íntegra y consciente, con alguien o con algo que uno ama con toda su alma. Es la valentía de poner un sentimiento tan profundo y esencial por encima de muchas otras consideraciones, de muchos otros intereses secundarios, y eso, sin lugar a dudas, es admirable, digno de reconocimiento y de profunda admiración. Para finalizar esta primera parte de nuestro vídeo, quiero que se queden con esta idea, con esta semilla que Kerem Bürsin ha plantado en nuestras mentes, con su sincera confesión, nos invita, nos urge a todos, a reflexionar sobre el poder inigualable del amor y, sobre todo, hasta dónde estamos nosotros mismos dispuestos a llegar por él, por ese sentimiento que nos define y nos impulsa. Nos anima, de una forma muy positiva y constructiva, a valorar esos vínculos que nos nutren, que nos dan fortaleza y que nos hacen sentir vivos, y a no tener miedo de demostrar esa entrega, esa pasión, esa dedicación que nace de lo más profundo de nuestro ser. Es un mensaje que creo firmemente nos hace bien a todos escuchar, nos reconforta y nos inspira. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este intenso y, espero, enriquecedor vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta conversación profunda y sincera sobre las reveladoras declaraciones de Kerem Bürsin. Hemos explorado a fondo la idea de hacer todo por amor, analizando en detalle qué pueden significar estas palabras en la compleja realidad de nuestras vidas y la influencia tan poderosa que tienen en nuestras decisiones y en nuestra forma de entender el mundo. Hemos reflexionado sobre la fuerza transformadora del amor, esa capacidad única de cambiarlo todo, y sobre la valentía inmensa que implica un compromiso total, sin fisuras, sin miedos. Kerem Bürsin, a través de sus palabras, nos ha regalado una visión inspiradora sobre este sentimiento tan universal, recordándonos la importancia vital de los vínculos afectivos y la increíble capacidad que poseemos los seres humanos para superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad, cuando el amor, en su forma más pura y genuina, está de por medio. Muchísimas gracias de verdad por haber llegado hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo a ver nuestro contenido, a compartir este espacio conmigo y con toda la comunidad. Su compañía, su atención y su interés son, sin duda alguna, lo más valioso para nosotros, el verdadero motor que nos impulsa a seguir adelante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema tan apasionante. ¿Qué significaría para ustedes, en su propia vida, hacerlo todo por amor? ¿Se sienten identificados de alguna manera con las profundas y sinceras palabras de Kerem Bürsin? Dejen sus opiniones, sus reflexiones personales, sus experiencias en la sección de comentarios que encontrarán aquí abajo. Estoy ansioso por leerlos a todos y por entablar una conversación enriquecedora con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante, si les ha hecho pensar, si ha tocado alguna fibra sensible en su interior, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Un pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a que nuestro contenido llegue a más personas y a que esta comunidad continúe expandiéndose. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que pueda interesarle este tema, que pueda beneficiarse de esta reflexión. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, y formen parte de esta increíble familia que está creciendo día a día. No se arrepentirán, se los prometo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más reflexiones profundas y por supuesto mucho más contenido para ustedes. Hasta la próxima, familia.